Le voy a invitar que se ponga de pie y lo leamos juntos. Acompáñeme usted en la lectura. Salmo capítulo 51, solamente vamos a leer 3 versículos. Bien, si se puso de pie conmigo para leerlo, entonces le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tome asiento. Mire, yo le he puesto un nombre a este sermón. Muéstremelo ahí en pantalla. El arrepentimiento, el requisito para la restauración. Así lleva por título el mensaje de hoy. El arrepentimiento, un requisito para la restauración. ¿Usted sabía que cuando usted tiene un problema y usted quiere solucionar ese problema, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer ese problema? Déjeme, me explico un poco más. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, personas que asisten a los alcohólicos anónimos o a una terapia de drogas, esa persona primero tiene que reconocer que tiene un problema y si lo reconoce, entonces va a buscar la ayuda adecuada. Si una persona no reconoce que tiene un problema y no busca la ayuda, esa persona puede morir toda su vida siendo un alcohólico o un drogadicto. Lo mismo pasa con nosotros, como hijos de Dios. Nosotros, si no reconocemos las faltas, el pecado, las cosas malas que hay en nuestra vida, podemos vivir una vida cristiana muchos años, asistir a la iglesia, pero nuestra vida no va a ser transformada, no va a ser cambiada, porque no reconocemos que hay algo malo en nosotros. Ahora, esto se llama naturaleza humana. ¿Qué significa esto? Nosotros los seres humanos tenemos un mecanismo de defensa. Cuando alguien va a corregirte, lo primero que haces es justificarte. ¿Sí o no? Desde niños, hacemos algo, nuestros padres nos van a corregir y entonces nosotros decimos, sí, lo que pasa es que mi hermano me hizo esto. O yo le pegué porque él me hizo esto, o yo hice esto porque me pasó esto. Siempre tenemos una excusa, siempre tenemos una explicación. Pocas veces decimos, sí, miren, realmente, como decimos en buen chileno, la embarré, como dicen los mexicanos, la regué, o como dicen los puertorriqueños, dejé el revolú. Pocas veces nosotros admitimos inmediatamente cuando hacemos algo, sino que la tendencia es a justificarnos. Eso es nuestra naturaleza humana. Pero para poder nosotros cambiar, para poder ser transformados por el poder del Espíritu Santo, nosotros primero debemos reconocer qué es lo que hay mal en nosotros. Qué es lo que hay en nosotros que debe ser cambiado, transformado para parecernos más a Jesús. La palabra cristianos, usted sabe que es una palabra que se utilizó por primera vez en Antioquía. En Antioquía dice que a los seguidores de Jesucristo les comenzaron a llamar cristianos y los identificaron porque eran seguidores de Cristo. Así que cuando usted dice que usted es cristiano, usted es seguidor de Cristo. Y como seguidor de Cristo, usted tiene que parecerse a Cristo. Parece que le dije algo bien lógico, pero a veces es necesario que lo recordemos. Si somos cristianos, tenemos que imitar a Cristo, ser imitadores de Cristo. Bueno, como hemos dicho, los salmos son un libro de himnario de Israel.
y están clasificados dentro de la literatura poética. Y son cánticos inspirados. Y estos cánticos, estos salmos, nos muestran lo más profundo del corazón humano. Su propósito principal no es enseñarnos teología, aunque podemos aprender teología de los salmos, sí, pero no es el propósito principal, sino que el propósito principal es mostrarnos los sentimientos humanos. Los sentimientos de tristeza, de alegría, de frustración, de rabia. Este salmo es un salmo de los llamados salmos penitenciales. Es un salmo de arrepentimiento. En este salmo, si usted no conoce el trasfondo de este salmo lo escribe el rey David. Y lo escribe después de haber sido confrontado por su grave pecado por el profeta Natán. Por orden de Dios, Natán había ido a David y le había declarado su pecado. Esto usted lo puede ver en el libro de Segunda de Samuel en el capítulo 11. Dice que mientras Israel todos habían ido a la guerra, el rey David se quedó en su palacio y se quedó, digámoslo de alguna manera, se quedó de ocioso, de vago, no haciendo nada. Entonces cuando nosotros estamos de vago, no haciendo nada productivo, es peligroso, porque ahí vienen los malos pensamientos. Y dice David que mientras paseaba por su palacio, y dice que miró por la ventana y miró a una mujer que se estaba bañando desnuda, y entonces él la codició en su corazón. Ahora, no conforme David con mirar a esa mujer, por último, lo hubiera mirado y hubiera dicho: Señor, perdóname, tuve malos pensamientos, perdóname, Señor, y se va. Pero él se quedó ahí, y no solamente se quedó con el pensamiento, sino que la mandó a buscar. Y él preguntó a uno de sus siervos: ¿quién es esa mujer? Es Betsabé, es la esposa de Urías el Eteo. Era uno de sus más fieles soldados. Era un hombre fiel a David. Y David, aún sabiendo que era una mujer casada, la mandó a buscar y se acostó con ella. Y David, después de que cometió eso, trató de ocultar el pecado. Es como a veces cuando nos mandan a barrer la casa, levantamos la alfombra y tiramos la basura debajo de la alfombra y la tapamos. Se ve todo limpiecito, pero cuando la mamá viene a hacer un aseo profundo, se encuentra con la suciedad que está debajo de la alfombra. Eso fue lo que hizo David. Simplemente trató de tapar su pecado, pero el pecado estaba ahí porque él no se había arrepentido. Y él entonces, Dios, mirando todas las cosas, porque nosotros a veces somos ingenuos, tenemos más temor de que nos entere nuestra esposa, nuestra familia, y como que a Dios lo ignoramos. Como que nos importa más lo que piensa la gente que lo que piense Dios de nosotros. Y la palabra del Señor dice que es preferible agradar a Dios primero antes que a los hombres. Así que aquí David, cuando se dio cuenta que estaba en un grave problema, porque después Betsabé le dice a David: estoy embarazada. Imagínense, David tiene que tratar de ahora seguir tratando de arreglar el cuento para él salir limpio. Así que finalmente escribe una carta, la manda con uno de sus generales y le dice a Urías que se gane enfrente de la batalla. ¿Y sabe por qué David estaba haciendo eso? Porque los que iban al frente de la batalla eran los primeros que morían. Así que David premeditadamente
está enviando a Urías a su muerte. Pero Urías, como era un soldado fiel y no iba a contradecir la orden de su rey, él fue al frente. Me salté una parte importante, ¿sabe por qué? Porque antes de que Urías fuera muerto en batalla, David mandó a buscar a Urías, lo mandó a buscar y le dijo: descansa, hombre, hemos tenido muchas batallas, la guerra está bien dura, así que ándate para la casa, disfruta de tu mujer. Porque David dijo: bueno, si se acuesta con él, con su esposo, y después le dice que está embarazada, a lo mejor yo salgo ahí limpiecito. Pero ¿sabe qué? Urías, como era un hombre de convicciones, dijo: ¿cómo yo voy a estar teniendo intimidad con mi mujer y los soldados allá? No, mi rey, yo estoy concentrado en esto, en este momento en la guerra. Así eran los hombres antes, de convicciones. Así que aquí David quebrantó dos mandamientos. Primero, quebrantó el séptimo mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Él cometió adulterio con Betsabé. Y quebrantó también el sexto mandamiento que dice: no matarás, porque él indirectamente mandó adelante a Urías para que fuera muerto, así que indirectamente él lo asesinó. Esa acción del rey David fue una acción cobarde, fue una acción despiadada para cubrir sus pecados. Muchas veces nosotros tenemos este comportamiento de David. Muchas veces nosotros no nos interesa ensuciar a los demás con tal de nosotros salir limpios. Mire lo que dice el gran predicador D.L. Moody. Hay dos maneras de cubrir nuestros pecados: la manera del hombre y la manera de Dios. Si tratas de esconderlos, se volverán a mostrar algún día. Pero si dejas que el Señor los cubra, ni el diablo ni el hombre podrán volver a encontrarlos alguna vez. Cuando nosotros decidimos confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora yo quiero que veamos algunas cosas importantes en este salmo que son principios para nosotros. Si usted quiere ser restaurado completamente, lo primero que tiene que hacer es confesar. La confesión es lo más importante. Hay algunas personas que hacen una distinción entre el remordimiento y el arrepentimiento. Por ejemplo, cuando alguien anda de patas negras, ¿cierto? Anda engañando a su novia o a su esposa y lo pillan infraganti. ¡Ay, perdóname! Pero pide perdón porque lo pillaron. Pero cuando alguien se arrepiente, antes de que lo pillen, va a dejarlo, va a pedirle perdón a Dios y va a buscar la restauración. Así que una cosa es tener remordimiento cuando te pillan. Obviamente no te queda nada más que decir: I'm sorry, lo siento. Pero cuando tú te arrepientes verdaderamente, no hay nadie que te esté obligando a arrepentirte, sino solamente el Espíritu Santo que está en ti. Así que primero hay convicción. Aquí hay una experiencia profunda en David. Dice: reconozco mis delitos, reconozco mis pecados. Ya no había una intención de cubrirlos o de taparlos. Él está consciente de que él tenía un pecado secreto y eso constituía un insulto abierto al nombre y al carácter de Dios. Y eso sucede con todo pecado, no solamente con el pecado del adulterio. En el versículo 6, David le dice: tú amas la verdad en lo íntimo. A ver si me va mostrando los versículos la hermana ahí. Versículo 6. Tú amas la verdad en lo íntimo.
Él siente ahora, más consciente que nunca, que Dios mira el corazón. La hipocresía, como la fe y la veracidad, es cosa del corazón. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 11, verso 39. Pero el Señor le dijo, hablándole a los fariseos: ustedes, los fariseos, limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Muchas veces tenemos una apariencia de buenas personas, de buena gente, de buenos esposos, de buenos amigos, de buenos compañeros, pero ¿qué hay dentro realmente? En mi país hay un dicho que dice: hay ladrones de cuello y corbata. Usted los ve de punta en blanco, con corbata, con traje completo, usted, y son ladrones. Así que no importa muchas veces lo externo, sino que lo que está en nuestro corazón. Este tipo de personas con un corazón dispuesto a confesar al que nuestro Dios es fiel y justo y perdona y purifica. Primera de Juan en el capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que por una parte, primero, para poder ser restaurados debemos confesar. Decirle abiertamente a Dios: esto fue lo que hice, Señor. No se justifique delante del Señor. Segundo, después de la confesión hay peticiones. Pero hay peticiones genuinas delante de Dios, porque hay peticiones caprichosas. Cuando yo le pido al Señor: Señor, quiero que me des un Ferrari año 2020. O cuando yo le digo al Señor: Señor, necesito esa mansión en Miami, al lado de la playa. Esas son peticiones caprichosas, no es realmente lo que necesitamos, son deseos. Pero cuando nosotros pedimos peticiones genuinas al Señor, Él nos va a contestar. Donde hay confesión también habrá petición. Porque el vaso del corazón no tiene solamente que ser vaciado del mal, sino también tiene que ser llenado del bien. Así que la primera petición de David es, 1, la misericordia de Dios. En el versículo 1 le dice: ten piedad de mí, oh Dios. ¿Se da cuenta de eso? Ten piedad de mí, oh Dios. Esto, ¿sabe qué? Esto está en contraste con lo que está enseñando el evangelio falso. El evangelio falso, el mensaje falso, uno de ellos de la prosperidad. Tú tienes el poder en tu boca. Y para hacerlo realidad, lo que se llama la confesión positiva. Confiésalo, decláralo, decrétalo, y eso se va a volver una realidad en tu vida. Mira, ¿quieres comprarte una casa? Declárala. Por más que yo declare, no me voy a tener la casa que yo quiera. Por más que yo decrete, las cosas no se van a ver hechas una realidad. Señor, decreto y declaro que mañana me llega un auto 0 millas, nuevecito de paquete. Voy a despertarme, no voy a encontrar nada en el porche de mi casa, porque las cosas no se hacen en base a nuestros caprichos. Así que comienza a cambiar el lenguaje, y usted no está aquí para exigirle a Dios, sino para ser agradecido cada día de su vida y agradecerle por lo que Él le da. Gloria a Dios. Comience a sacar ese lenguaje antibíblico. Otra palabra es: yo cancelo. Usted está enfermo, no cancele esa enfermedad. Mi esposa tiene migraña por años.
Sería fácil que ella cancelara su enfermedad y se va, pero así no funciona la cosa. Así que si tú has escuchado un evangelio donde te dicen decrétalo, decláralo y cancélalo porque hay poder en tu boca, es mentira. Usted tiene que confiar en la voluntad de Dios. Dios siempre va a querer suplir tus necesidades. Y si tú le estás pidiendo al Señor algo que tú necesitas, tenlo por seguro que Él en su tiempo, Él te lo va a entregar. Así que hay peticiones. Primero, pedirle misericordia a Dios. Misericordia significa reconocer nuestra miseria. Reconocer de que nosotros somos pecadores y que necesitamos a Dios. Por eso que algo tan importante en el Evangelio, y esta última semana, ¿sabe qué? He pensado mucho en el mensaje del Evangelio, cómo se ha distorsionado. Hay falsos maestros que andan en el mundo, algunos quizás por ignorancia, enseñan, algunos, a veces suenan atractivos, hay mensajes, oye, que mira que habla bonito, sí, hablo bonito, pero un 30% horrible el mensaje, horrible. Por eso que tenemos que discernir los buenos maestros. La salvación es el mensaje del Evangelio. No hay nada que pueda hacer el hombre, lo pagó 100% Dios. Hay una predicadora, Lisney de Font, dice que el 60% de la salvación la paga Dios y el 40% la paga el hombre. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Puede hablar bonito y da buenos consejos, sí, pero también mete la falsa enseñanza. Tenga cuidado con lo que ve, con lo que escucha. La salvación, como dice el Pablo en el libro de Efesios, por gracia ustedes son salvos, no por ninguna cosa que hagan, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se dé crédito. Yo soy salvo porque yo me porto bien, porque yo voy todos los domingos a la iglesia, porque yo doy mi diezmo, porque yo oro todas las mañanas, porque ayuno cada vez por semana. Mentira. Usted solamente es salvo por gracia de Dios. Pero hoy en día se nos ha enseñado a un mensaje que apunta al humanismo. Nos gusta hacernos sentir bien. ¿Sí o no? Nos gustan esas palabras que nos adulan, que nos dan golpeteos en la espalda, pero no es el mensaje bíblico. Yo podría traer acá un mensaje motivacional y usted va a decir, ¡oh, gloria a Dios, Señor! Y usted va a salir contento mañana, pero va a tener que ir a trabajar igual. Se va a enfermar igual. Así que, por supuesto que estamos para animar, para motivar, pero estamos para animarle a seguir la voluntad de Dios. Segundo, hay una petición de que el corazón sea purificado del pecado. Mire lo que dice el versículo 2, hermana. Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame, lávame. Lávame. Es necesario reconocer. La palabra de Dios dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo en el libro de Romanos dice, donde abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces, ¿qué haremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica de Pablo. Dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Así que si alguien insiste en vivir en el pecado, esa persona no ha tenido una genuina conversión. Aunque venga a la iglesia, aunque lo hayamos bautizado o bautizada, si no hay cambio en su vida, esa persona no tiene el Espíritu de Dios. Porque una persona que tiene el Espíritu de Dios es regenerada y transformada diariamente por el poder del Espíritu Santo. Todas las personas experimentan diferente tiempo y eso lo entendemos. Pero cuando hay 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y la persona no cambia, es el mismo mentiroso, el mismo grosero,
el mismo contestador, el mismo tranza y sinvergüenza, esa persona es un falso convertido. Discúlpeme que sea enfático en esto, pero yo no quiero que nos engañemos. No somos salvos porque hacemos obras. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Es solo por creer, por la fe, por la gracia. Pero una vez que usted cree de manera genuina, el Espíritu Santo viene y lo sella. Y una vez que lo sella, dice la palabra del Señor, que es nuestra garantía hasta el día de la redención. Así que Dios le da vida eterna, no le da vida temporal. La tercera petición es la expiación por la culpa. Mire lo que dice el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Otra traducción de este versículo es expíame mediante una ofrenda por el pecado. El hisopo tenía que ver con la sangre del cordero. El perdón de Dios se da siempre sobre la base de la expiación. Si la conciencia ha de ser purificada por obras muertas y pecaminosas, tiene que ser mediante la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha y sin arruga. Hebreos en el capítulo 9, verso 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay también una petición que tiene que ver con la regeneración del corazón. Hay un concepto teológico que se llama regeneración. Significa que cuando usted es salvo, Dios regenera la naturaleza divina en usted que estaba muerta por el pecado. Y ahí comienza un proceso que es irreversible. ¿Sabe lo que significa irreversible? Que una vez que comienza, jamás se detiene y no puede pararse. Versículo 10 del Salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Se da cuenta? Eso es la regeneración. Dios creando en nosotros un corazón limpio. Porque antes de llegar a Cristo, nuestros corazones van de continuo al mal. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y va de continuo al mal. Sin Cristo, yo lo reconozco, yo le digo a mi esposa, si yo no hubiera estado en Cristo, yo no sé dónde habría llegado. Reconozco que el hombre que soy ahora es solamente por la gracia de Cristo. Si le soy fiel a mi esposa, reconozco que es solamente por la obra de Cristo en mí. Así que el remedio no sería perfecto si solo se tratara de pecados pasados y culpas presentes. El corazón es engañoso y malvado y tiene que ser cambiado. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, verso 3. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa que en usted nace una nueva naturaleza, que solamente puede ser una naturaleza depositada por el poder de Dios a través del Espíritu Santo en su vida. Sin Cristo, nosotros estamos perdidos. Sin Cristo, estamos bajo el poder del maligno. La Biblia habla de dos familias, como hablaba con los jóvenes este jueves pasado. Hay dos familias según la Biblia. La familia de Dios, aquellos que han recibido a Cristo, que tienen el Espíritu Santo, y la familia del diablo. Esos, gente que no ha recibido a Cristo, son del diablo. Están bajo el poder del diablo. Ellos creen que son libres, pero están bajo la autoridad
del príncipe de este mundo, que es el diablo. Esto lo puede ver por todos lados. La otra petición, la quinta petición, es de renovar el espíritu. Renueva un espíritu recto en mí. Mire lo que dice Hechos en el capítulo 15, versos 8 a 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, entre nosotros y ellos, purificando por su fe sus corazones. La ausencia del espíritu recto es la evidencia de la morada del pecado. Donde no hay un espíritu recto, está morando el pecado. La sexta petición del salmista es, versículo 12, la restauración del gozo. Versículo 12. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pecamos, se quiebra nuestra comunión con Dios. Nos separamos de Dios. Así que viene la tristeza porque sabe que hemos fallado a Dios. Pero una petición es, devuélveme el gozo, Señor. Si usted ha estado pecando, pídale al Señor, Señor, perdóname, devuélveme el gozo. La séptima petición es, versículo 12, el espíritu de gracia me sustente. Es la preservación de su poder. De alguna manera, esa petición dice, Señor, presérvame. Significa que Dios promete que Él nos va a preservar. Mire, si usted cree que la salvación depende de usted y que usted la puede ganar o que se puede perder, Juan en el capítulo 10, verso 28, y dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién les da vida eterna? Son las palabras de Jesús. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que si usted es un hijo de Dios, usted está en la mano de Dios. Nadie puede arrebatarlo a usted de las manos de Dios. Esa es la seguridad de nuestra salvación, que descansa solamente en Jesús. Ahora, después de arrepentimiento, después de la confesión, después de la solicitud, vienen también los resultados. Allí donde ha habido una verdadera obra, van a seguir las señales. Dicho de otra manera, un corazón verdaderamente arrepentido, escúcheme bien, mostrará evidencias, y eso es resultado apreciable en su conducta y estilo de vida. Así que cuando alguien no muestra una conducta de cambios, probablemente esa persona no esté en comunión con Dios. El salmista lo manifiesta así también en el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. ¿Se da cuenta? Ya no solamente el salmista fue perdonado él, sino que a raíz de que Dios lo perdonó, ahora el salmista le está diciendo, yo voy a enseñar a los transgresores tus caminos. Ahora, de alguna manera le está diciendo, yo voy a proclamar tu nombre para que otros también te conozcan. Así que, como Jesús lo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versos 19 en adelante, cuando nos dicen, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, cuando nosotros somos realmente hijos de Dios, hay un deseo en nosotros de reproducirnos, de traspasar el mensaje a otras personas, de hablar de Cristo. Yo cuando me convertí al cristianismo,
nacido en una familia católica, después de llegar a la universidad y estar en una corriente agnóstica y considerarme a mí mismo un ateo, conocí a Dios. Él me salvó de la muerte. Yo tuve un accidente en motocicleta, en motora, como le dicen, y yo tendría que haber muerto. En ese accidente, yo estaba bajando una colina de tierra y se terminaba una colina, había una reja de alambre de púas y después de eso había un barranco. Cuando yo venía bajo los efectos del alcohol, venía viajando por ese monte a toda velocidad y me doy cuenta que se me acabó el camino. Lo único que pensé fue afirmarme y decir, aquí pase lo que pase. Cuando la moto choca, yo estudié ciencia. En la universidad estudié química y física, así que yo conozco bien las leyes de la física. Así que una de las leyes de la física es que dice que todo cuerpo que está en movimiento sigue la inercia de ese movimiento. Entonces, cuando usted se detiene, todo lo que va en esa dirección cae en esa misma dirección. Así que cuando yo voy y choco con esa reja, yo tendría que haber salido expulsado hacia el barranco. Sin embargo, en una fracción de segundo, la moto aparece acá y yo aparezco sentadito aquí. Aparezco sentado como a 2 metros de donde tendría que haber caído. Sin todavía saber lo que había pasado, yo me levanto con la adrenalina y trato de levantar la motocicleta para seguir andando. Había tenido el tremendo accidente y lo único que pensaba era seguir andando. Así que voy a levantar la motocicleta está acelerada hasta el máximo, comienza una llama a salir debajo del estanque, lo único que tiendo es a tirar arena y la llama empieza a crecer más y más. Cuando escucho una voz en mi corazón que me dice, corre, y cuando yo corro, me doy vuelta y la motocicleta explotó en llamas. Dios me salvó de la muerte. Pero yo había olvidado que un mes atrás, en una reunión de oración, yo había entregado mi vida a Cristo. Pero en ese día yo no había entendido que Dios, cuando yo entregué mi vida a Cristo, Él me estaba diciendo, ahora tú me perteneces. Ahora tú no vas a hacer lo que tú quieras, sino que tienes que cumplir el plan que yo ponga en tu vida. Pero le salí obstinado, porque yo amaba las motos. Lloré mi moto, sí, literalmente, lloré mi moto. Todos mis amigos, mis supuestos amigos estaban ahí. Ay, Marcelo, no te preocupes, nosotros te vamos a comprar una moto. Hicieron una fiesta para recaudar fondos para comprarme una moto. Yo estaba, vamos a recuperar mi moto aquí. No se hicieron ni $20. Nadie dio un peso para mi moto. Pero como yo era obstinado, al mes pedí un préstamo y me compré una moto. Obstinado. Yo pensaba que le podía doblar la mano a Dios. Así que cuando me compré la moto, contento yo con la moto, y me empezó a fallar. Un día voy andando, quedé en Pane, no me prendía la moto, ahí llamando al tío Edgardo. Edgardo, ven a buscarme, estoy tirado aquí en plena carretera. Llevamos a un mecánico, aquí hay que desarmar. Hay que sacar la culata, se sobrecalentó el motor, hay que arreglarle, cambiar empaquetadura, ya hágalo nomás. ¿Cuánto? Tanta plata. Ok, vamos. ¿Qué pasó después? La saqué y un problema tras otro, otro problema tras otro con la moto. Ya al final la moto me tenía hasta aquí. ¿Sabe lo que hice yo? No quiero esa moto.
Voy a vender esta cochinada, decía yo. Ya me tiene aburrido esta moto. Y cuando decidí venderla, se arreglaron todos los problemas. La moto andaba impecable. Pero ¿sabe qué? Yo ya no quería la moto y había entendido de que, ya sé, me estás tratando de dar un mensaje. Así que vendí la moto y siempre veía al muchacho que le vendí la moto y él siempre, ¿cómo anda la moto? No, impecable, buenísima la moto. Yo me quedaba así. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios tiene algo con nosotros, aunque nosotros nos obstinemos, vamos a tener que reconocer que nuestra vida le pertenece al Señor. Entendamos a la buena o a la mala. Yo entendí a la mala. ¿Para qué va a esperar usted entender a la mala? ¿Para qué va a esperar que le pase algo? ¿Para qué va a esperar que venga un gran sufrimiento a su vida para entender lo que Dios tiene para su vida? Yo lo entendí y cuando me convertí tenía el mismo deseo de David. Andaba predicándole a todo el mundo, a toda mi casa. Ya llegó este canuto ese, porque allá en Chile despectivamente a los cristianos se les dice canuto. Es como algunas partes dicen, aleluya, gloria a Dios y todo eso. Así que yo iba y predicaba en mi casa, ya los tenía aburridos. Mi mamá, en una ocasión, siendo utilizada por el maligno, porque no puede haber sido Dios, me dice que te prohíbo que sigas el Evangelio. Le dije, mira mamá, te amo, te respeto, eres mi madre, pero yo no voy a dejar de seguir a Jesucristo. Pero esa madre después vio los cambios que habían en mí. 6 meses después de eso, me dice, Marcelo, ¿por qué no lleváis a tu hermano a la iglesia? Empezó a ver los cambios que Dios estaba produciendo en mí. También hay resultados, hay un deseo de alabar a Dios. Versículo 15 dice, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, y Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuáles son las palabras que salen de su boca? ¿Son palabras de bendición? ¿Son palabras de maldición? ¿Son malas palabras? Viene aquí usted, Señor, te adoro, te alabo, y en la casa, con sus amigos, en el trabajo, se olvida de que es cristiano y las malas palabras fluyen por su boca. No pueden salir 2 tipos de agua de una llave. El que ofrece sacrificios de alabanza me glorifica, dice el Señor. Bueno, para terminar, David había cometido un terrible pecado, pero podemos ver en la profundidad de este Salmo 51 que él se arrepintió de todo el mal que había causado y estuvo dispuesto a ser purificado por el Señor. De esta misma manera, la sangre de Cristo sigue tibia para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero lo primero que debemos hacer es confesar y reconocer nuestro pecado. En Lucas, en el capítulo 24, hay una historia de una mujer que estaba en el pozo. Esa mujer se encuentra con Jesús. Jesús le declara lo que estaba pasando en su vida. Era una mujer adúltera, había tenido muchos maridos. Y cuando Jesús se lo declara, la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Pero el Señor le dice, vete y no peques más.
Cuando el Señor también está junto a la mujer que iba a ser apiedrada porque había solido suspender en adulterio, Él la perdona. Porque el Señor está dispuesto a perdonarnos cualquier pecado. Pero junto con perdonarnos nos da un mensaje y nos dice, vete, pero no peques más. Así que como dice el apóstol Pablo, donde el pecado abundó, abundó la gracia, pecaremos para que abunde la gracia, de ninguna manera. Porque nosotros, los que estamos en Cristo, hemos muerto al pecado. Señor os bendiga. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en este momento, Señor, vamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, sabemos que nunca vuelve vacía. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a mis hermanos. Si hay alguien que tiene que tomar una decisión por ti en este día, que pueda hacerlo, Señor. Que pueda tomar una decisión por ti, Señor, sabiendo que tú estás aquí para entregar vida eterna, para darnos una nueva vida, una vida abundante. Señor, en el nombre de Cristo, trae, Señor, sobre nosotros, en nuestra mente, convicción de pecado. Trae convicción de pecado, Señor. Genuino de arrepentimiento, que podamos tomar una decisión. Si hay alguien en este día que quiera arrepentirse de sus pecados y quiera decir, Señor, este día quiero aceptarte, quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Ahí donde quiera que usted esté, haga una oración y después del servicio me gustaría conversar con usted.